Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Gracias por seguir sintonizando nuestro canal y por enviarnos sus comentarios del contenido que semanalmente subimos aquí para que ustedes puedan utilizarlo como fuente de análisis político. Bueno, el tema obligado de todos estos días es y tendrá que seguir siendo el asesinato en Utah, en una universidad del estado de Utah, Salt Lake City, del activista ultraconservador y conciencia política del movimiento Make America Great Again que lidera Donald Trump, Charlie Kirk. No voy a entrar en los detalles de lo que ha sido esta tragedia, solo decir lo que ya he dicho públicamente tanto en radio como en televisión, que a mí me parece que el magnicidio siempre es una tragedia y que muchos de nosotros pensábamos que la época del asesinato político en los Estados Unidos se había superado con la turbulenta década de los 60 del siglo XX, en que por lo menos 4 asesinatos políticos ocurrieron en ese país, arrancando con el del presidente John Kennedy, siguiendo con el de Malcolm X en 1965, luego el del líder del movimiento pro derechos civiles Martin Luther King y finalmente el senador Robert Kennedy, quien tenía asegurada prácticamente la nominación presidencial ese año 68. Esos fueron los últimos eventos de magnicidio o de asesinato político en los Estados Unidos. Los demás han sido intentos. Hubo hace unos meses un asesinato a líderes legislativos del estado de Minnesota, también político, pero no con la característica de la repercusión nacional que convierten la muerte de Charlie Kirk en un magnicidio. Sin lugar a dudas, una de las figuras más influyentes del grupo que ganó las elecciones y que está en el poder en los Estados Unidos bajo la insignia del Partido Republicano. A mí, como observador de los procesos políticos, me preocupa mucho lo que desencadena ese asesinato, pero lo entiendo desde el punto de vista de las dinámicas sociopolíticas que son inevitables, debo decir, porque esos asesinatos de las décadas de los 60 y toda esa violencia que se dio alrededor de las grandes cuestiones de los avances de los derechos que significó el siglo XX, desde las luchas sufragistas de la mujer hasta las luchas de los derechos civiles de los negros y de los hispanos. Y más recientemente las agendas de ampliar derechos para las minorías o para algunas poblaciones de diferente o distinta orientación sexual. Costaron mucho tiempo, costaron procesos muy traumáticos y en algunos casos muertes y violencia, pero tuvieron el efecto social que siempre es muy difícil de lograr, de ir abriendo espacios en los que todos los sectores de la sociedad, más o menos, no voy a decir que de forma absoluta, se sintieran incluidos en el modelo político-social de los Estados Unidos, con sus defectos y sus virtudes, con los discrímenes y con eh, las características que ha tenido a lo largo del tiempo esa dinámica en los Estados Unidos. La realidad es que los últimos 50 años han sido, o 60 años, han sido años de ampliación de esa inclusividad. Y el discurso que ganó las elecciones y que lleva más o menos 8 años ya dictando la pauta política en los Estados Unidos, ha venido a desmontar todo ese proceso que con tanto sacrificio y con tanta violencia se iba logrando. Y claro, pues cuando esas cosas ocurren, empieza a haber reacciones casi siempre violentas que son muy difíciles de controlar y de predecir. Y la violencia siempre es condenable y el asesinato nunca es justificable. Pero son dinámicas sociales que se desencadenan por la propia confrontación,
por el propio discurso exclusivista, por el propio discurso de discriminación y exclusión, generan dinámicas violentas. Desgraciadamente, Charlie Kirk, que vivió en los límites con un discurso bastante agresivo y bastante inflamatorio desde el punto de vista de las cosas que él creía, y me ha llamado mucho la atención las cosas que decía sobre el derecho a la aportación de armas, que es un derecho constitucional reconocido y que yo reconozco el derecho que tienen los que quieran a favorecerlo. Ese es el Estado de Derecho en los Estados Unidos. Pero usted decir que hay muertes que son justificables siempre y cuando se garantice el derecho de que los estadounidenses porten armas y puedan usar armas de fuego, pues es un discurso atrevido y que desgraciadamente terminó siendo la forma en la que perdió la vida, ¿no? Hoy, cuando yo hablo con ustedes, se ha trascendido la noticia de que el sospechoso, que ya está en custodia del FBI por el asesinato de Kirk, es un joven de 22 años, recién salido de la universidad, blanco, caucásico, anglosajón, que no pertenece a ninguna de las minorías en los Estados Unidos, conservador, y que tenía dificultades o oposición al discurso de Charlie Kirk. Y obtuvo un arma, se acostó en una azotea y con una precisión de francotirador realmente increíble, pues cegó la vida de un solo disparo. Yo lo que quisiera es que esto no genere ahora una reacción de los movimientos que representaba Charlie Kirk, porque al fin y al cabo ha caído víctima de uno prácticamente de los suyos, si es que finalmente este sospechoso es encontrado culpable del crimen. Pero sé que esos son elementos muy difíciles de controlar y las reacciones de las últimas 48 horas también dan fe de que Estados Unidos está peligrosa y tenebrosamente ya sumido en una nueva era de confrontación de estadounidenses contra estadounidenses, ciudadanos contra ciudadanos. Y eso pues es preocupante. Pero aquí en Puerto Rico esto ha tenido una repercusión inesperada para mí. Y tengo que decirles que al hacer este podcast, eh, mm, tengo que reconocer que Tomás Rivera Chats tenía razón cuando en el mes de mayo decidió no confirmar al general Arturo Garfer como secretario de Estado, y cuando habida cuenta de las discusiones que generaron esa decisión suya y del Senado del PNP de no confirmar el nombramiento de Garfer como segundo al mando del gobierno, según proponía la gobernadora Jennifer González, dijo que Garfer le había mentido a la gobernadora sobre sus cualificaciones para el puesto, no cumplía el requisito de residencia, y hizo públicamente una serie de ataques al carácter del general Garfield, básicamente diciéndole que era una persona que falseaba la verdad y que además de eso exhibía deficiencias del carácter. Porque ustedes recordarán que cuando Garfield perdió la nominación, acudió a un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Pública que dirige aquí en Puerto Rico y de una forma sutil habló de organizar un comité de acción política para las próximas elecciones que defienda los derechos de los veteranos y de los militares en Puerto Rico, una especie de amenaza velada contra Rivera Chats y su grupo en el PNP de que lo pagarían políticamente. Una gran imprudencia porque en aquel momento lo hizo en papel timbrado y como una expresión oficial del departamento que dirige. Pero en aquel momento, algunos de nosotros pensan, bueno, es el derecho al pataleo, es un buche de sangre. Yo lo condené como una imprudencia, pero de una controversia menor. Lo que pasa es que debía advertir que el que falla en lo sencillo
seguramente va a fallar en lo más complejo. Y ese ha sido el caso. Tras el asesinato de Charlie Kirk, el general Garfield, que además ha estado muy activo, siendo la cara militar del gobierno de Puerto Rico y estuvo hace poco en el recibimiento al secretario de Defensa cuando vino a arengar las tropas militares que están apostadas en Puerto Rico y en los alrededores de Puerto Rico en esa iniciativa eh, contra el gobierno y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Eh, el mismo día que ocurrió el asesinato de Charlie Kirk, recurrió a una página de Facebook, a su página personal de Facebook, para escribir un mensaje de incitación y de provocación que es intolerable para cualquier funcionario público de cualquier jerarquía, pero mucho más para un militar de rango como un brigadier general y una persona que ocupa la secretaría de un departamento civil en el gobierno de Puerto Rico. Galfer escribió: la izquierda socialista liberal está fuera de control y el Partido Demócrata es el único responsable del asesinato selectivo de Charlie Kirk hoy. Imagínense ustedes, echarle la culpa al Partido Demócrata y a lo que él llama la izquierda socialista liberal, cuando hoy la persona que está arrestada ni es demócrata ni es de la izquierda socialista liberal, es un anglosajón republicano y conservador. Y entonces continúa diciendo: han promovido y tolerado la violencia política con acciones desde 2009 y termina con una frase de incitación a la violencia. Un militar, un secretario de Seguridad Pública, se dispara la maroma de escribir: es hora del que la mayoría silente dé un paso al frente. Eso usted lo puede interpretar de muchas maneras, pero a horas de un magnicidio, de un asesinato, eh, eso no tiene muchas maneras de interpretarse. Es una imprudencia y además revela una seria falta en el carácter de este funcionario para ocupar ninguna posición ni en el gobierno de Puerto Rico ni en los mandos militares. Una persona que se conduce así es una persona peligrosa. Y bueno, 24 horas o más después de esa imprudencia, entonces tratando de, me imagino yo, que bajo las instrucciones de algún funcionario superior en el gobierno de Puerto Rico, al que mete en problemas este funcionario con sus expresiones, pues entonces dice Garfield algo que es peor todavía, porque ni siquiera se disculpa por la expresión y dice que sus expresiones tuvieron como único propósito resaltar que la mayoría silente, aquella que cree en la libertad de expresión y rechaza la violencia en nuestra sociedad, debe expresarse de manera firme y democrática. Eso no fue lo que dijo 24 horas antes. Si hubiese dicho eso, mejor pensado, pues quizás hubiese pasado por menos imprudente. Galfer acudió a señalizar a un grupo político, a acusarlos de un asesinato y además de eso a incitar a la venganza por el asesinato. Y eso es intolerante y me parece que pierde más de lo que gana el gobierno de Puerto Rico con la presencia de este señor en el gabinete. Bueno, de más está decirle que se hicieron inmediatamente presentes las críticas por el asunto, políticas, porque esto tiene una repercusión inmediata sobre la gobernadora, que es la jefa del gobierno, a nombre del cual, aunque sea en una página personal, Galfer siempre habla mientras ocupe una posición pública. No hay tal cosa como una página privada. Las páginas de las redes sociales son páginas para la expresión pública, aunque sean personales. Todo lo que se pone en las redes sociales son expresiones públicas y las expresiones públicas las carga el personaje que las hace, en este caso el secretario de Seguridad Pública. Ustedes no saben, yo decía en mi programa en Noti1, las veces que yo me he cogido con el teléfono celular en las manos escribiendo una reacción o contestando algún comentario de alguien contra mí y luego en medio de eso he reflexionado y he dicho, no, porque es que no, yo no puedo caer en esto.
y suelto el teléfono y lo alejo hasta que se me pase el coraje o se me pase la indignación, y ya más pensadamente, con un poco más de ecuanimidad y de responsabilidad pública, que somos todas las figuras públicas, pero sobre todo un funcionario del gabinete, entonces uno puede hacer una reacción que sea constructiva, no destructiva. Y muchas veces termino no diciendo nada, porque en ocasiones es mejor pasar, porque uno no quiere o no tiene valentía a pecar de imprudente o de hasta cierto punto, la palabra que estoy tratando de usar quizás es eh, errado. Bueno, pues la gobernadora Jennifer González, que ha llegado de Washington, donde estuvo en gestiones precisamente tratando de colocar a Puerto Rico y los intereses de ella como gobernadora en la agenda del gobierno de Donald Trump, reacciona airadamente el viernes a las expresiones de Garfield, pero se queda corta la gobernadora en su reacción. Y entonces dice que las expresiones del general son inaceptables. Estoy tratando de buscar la cita directa de la gobernadora porque quiero leérselas textualmente. Si ese va a ser el tono para de aquí en adelante, pues no puede trabajar conmigo. Gobernadora, que ese ha sido el tono 2 veces ya. ¿Cuándo es que no va a poder trabajar con usted? Y dice, porque el gobierno de Puerto Rico nosotros somos los primeros, los funcionarios de ley y orden, tenemos que practicar lo que estamos profesando. El problema es que yo creo que Garfield expresó lo que él profesa. Ese es el problema, precisamente. Entonces añade la gobernadora, cada cual tiene derecho a expresarse en su libertad de expresión, pero en términos del gobierno yo no voy a permitir que algunos que quieran tomar la justicia en sus manos o hacer acusaciones o adjudicaciones sin el debido proceso. Yo creo que el general Garfield es una persona muy inteligente y yo creo que él no creo que él vaya a seguir haciendo esas expresiones. Es que ya con eso que dijo basta. Arturo Garfield no tiene el temple para ser secretario de Seguridad Pública. No lo tenía para ser secretario de Estado y Rivera Schatz correctamente lo advirtió y por eso lo colgó. Y muchos de nosotros en ese momento no lo pudimos advertir y nos equivocamos. Y yo lo reconozco. Y las expresiones no pueden ser intolerables o inaceptables de un momento en adelante. El comportamiento que es inaceptable, es intolerable, lo es siempre. Y no puede ser de un punto en adelante porque las personas muy difícilmente superan sus deficiencias de carácter. Así que bueno, me parece que ya la gobernadora sabe que tiene una persona en la que difícilmente pueda confiar asuntos de dificultad y de Estado. Y vamos a ver ahora cuál es la próxima ocasión en la que este señor vuelve, por tercera vez sería, a demostrar su falta de adecuacidad para la función pública civil. Porque no quiero hablar sobre lo militar, pero baste decir que en el gobierno de los Estados Unidos hoy hay funcionarios del Departamento de la Defensa o ahora de guerra advirtiéndole a sus subalternos que las expresiones que inciten a agresión o a descrédito de otros americanos son intolerables y tendrán consecuencias que se pagarán con el empleo o con su comisión. El que tenga oídos, que oiga. Seguimos mañana.